¿Biblia o machismo? Las preguntas de si las mujeres pueden ser pastoras en la iglesia evangélica ha desatado debates feroces. Para algunos, impedir el pastorado femenino es simplemente seguir la palabra de Dios, mientras que para otros es muestra de un machismo religioso anclado en el pasado. Hoy nos vamos a sumergir en ambas posturas teológicas, examinando los versículos bíblicos que cada uno esgrime. La iglesia bautista que promueve mujeres pastoras, ¿lo hacen por convicción bíblica o lo están haciendo por prejuicio cultural? Te adelanto que las respuestas no son sencillas. Seguro te hará cuestionar tus supuestos. Quédate porque este tema te provocará a conversación y de seguro te voy a leer en los comentarios. Esto es Koinos, donde somos controversialmente edificantes, pero más edificantes que controversiales. Y si todavía no has considerado suscribirte a nuestro canal, te pedimos que lo hagas, porque aquí tratamos los temas que quizás no estás escuchando en tu iglesia, pero que se deben discutir. Ahora bien, ¿cuál es el argumento bíblico a favor del pastorado femenino? Los defensores de que la mujer sí puede ser pastora sostienen una posición que se llama posición igualitaria. Señala que en la Biblia Dios ha utilizado a mujeres en roles de liderazgo espiritual. Un ejemplo clásico es el de Débora, quien fue jueza y líder de Israel. Esto lo podemos ver en Jueces capítulo 4 y capítulo 5. Mucho antes de que existiera cualquier varón pastor, ya Débora había sido jueza. También se mencionan en la Biblia profetisas como Hulda en el Antiguo Testamento y las hijas de Felipe en el Nuevo Testamento, mujeres a quienes Dios dio mensajes para su pueblo. Si Dios entonces confió autoridad espiritual en estos casos, ¿por qué no se le puede permitir pastorear iglesias hoy? Recuerden que Joel 2:28 dice: vuestras hijas profetizarán, señalando que en el plan de Dios las mujeres también hablarían sus verdades. En el Nuevo Testamento hay indicios de colaboradoras femeninas activas en la iglesia primitiva. Por ejemplo, tenemos, señores, a Priscila junto a su esposo Aquila, quien instruyó en la fe al elocuente Apolos, corrigiendo sus doctrinas. Esto lo podemos ver en Hechos 18:26. Aunque Apolos era un hombre culto, no hubo reparo en que una mujer le explicara más exactamente el camino de Dios. Igualmente, vemos a Febe, que es llamada diaconisa en la iglesia de Romanos. Esto lo podemos ver en Romanos 16, versículo 1, un título que muchos interpretan como un cargo ministerial importante e igual al del pastorado. Pablo la elogió altamente, lo que sugiere que las mujeres tenían una función, un servicio destacado e importante en la iglesia. Incluso se menciona que Junia en Romanos 16:7, lo podemos ver, saludaba entre los apóstoles, lo que algunos académicos creen que indican a una mujer destacada en la misión apostólica, o sea que era un apóstol, pero estos puntos no se han probado y siguen siendo temas de debate. Todo esto, señores, construye la idea de que las mujeres participaron activamente en la difusión del evangelio y el liderazgo de la iglesia en el siglo I. El pasaje bíblico que más frecuente citan los igualitarios es Gálatas 3:28, donde el apóstol Pablo dice que ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús, sois uno en Cristo Jesús. Sobre este versículo argumenta que en Cristo se rompen las diferencias de jerarquía por género, de modo que la mujer puede ser pastora tanto como el hombre. En otras palabras, si ante Dios los hombres y las mujeres son uno solo y son coiguales, ningún ministerio debería vedarse a alguien solo por su sexo. Los igualitarios también señalan que las primeras personas que anunciaron la resurrección de Jesús fueron mujeres, María Magdalena y otras discípulas, a quienes el Señor encargó y le dijo: ve y di a mis hermanos. Esto lo podemos ver
en Mateo 28:10. Irónicamente, las primeras en predicar las noticias más importantes que Cristo vive fueron mujeres enviadas a instruir a los apóstoles incrédulos. Otro argumento a favor del pastorado femenino se basa en la interpretación cultural de ciertos pasajes difíciles. Por ejemplo, Primera de Timoteo 2:12 es muy citado para prohibir que las mujeres enseñen o tengan autoridad sobre el hombre. Algunos eruditos sugieren que Pablo dio esas instrucciones para una situación específica en Éfeso, en el de Timoteo, quizás para corregir falsas enseñanzas o prácticas paganas infiltradas. Se sabe que en Éfeso se veneraba a la diosa Artemisa o la diosa Diana con sacerdotisas mujeres, lo cual pudo causar desorden cuando esas mujeres se convirtieron al cristianismo sin dejar atrás sus costumbres. La teoría entonces es que Pablo quería distinguir a la iglesia de esas prácticas paganas de mujeres enseñando con autoridad indebida. Mismo señala que la palabra griega usada en 1 Timoteo 2:12 para ser dominio es ausetein en griego. Es inusual y podría referir a asumir autoridad de forma abusiva. No es servir en liderazgo legítimo. En resumen, esta línea de pensamiento sostiene que las prohibiciones a las mujeres en ciertas epístolas no fueron universales ni eternas, sino correctivos temporales a problemas locales. Por último, pro-pastoras apelan al sentido general del Evangelio. Jesús dignificó enormemente a las mujeres en su ministerio. Habló abiertamente con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Enseñó a Marta y a María tratándolas como discípulas y rompió paradigmas culturales de su época al tener seguidoras mujeres. Esto dicen los igualitarios. No sería coherente con el espíritu libertador de Cristo permitir que las mujeres dotadas por el Espíritu Santo usen plenamente sus dones, incluido el pastorado y para edificar la iglesia. O sea, es una pregunta que estamos haciendo aquí. No sería prudente, no sería coherente, no haría más sentido que así mismo como Dios en su ministerio, Jesús en su ministerio aquí en la tierra, le dio preeminencia, le dio lugar, le dio importancia a las mujeres, también nosotros lo hagamos en el día de hoy. Incluso muchas iglesias hoy testifican que mujeres capacitadas han sido pastoras eficaces con congregaciones vibrantes bajo su liderazgo. Ignorar esos frutos, argumentan los igualitarios, sería resistir la obra que Dios mismo está haciendo de ella. Ahora bien, esa es los de los igualitarios, que son pro pastora. Ahora, ¿cuáles son los argumentos bíblicos en contra del pastorado femenino? Bien, del otro lado, entonces tenemos quienes se oponen a que una mujer ejerza como pastora. Posición, se llama esto una posición complementarista. Esta es la posición que sostiene que la Biblia establece un patrón claro de liderazgo masculino en la iglesia. Su principal fundamento está en las epístolas pastorales. Citan también a 1 de Timoteo 2:11-12, donde el apóstol Pablo ordena: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a las mujeres enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Para ellos, este mandato es claro y directo en el contexto de la iglesia. Dios no autoriza a la mujer a enseñar doctrina ni a tener autoridad espiritual sobre hombres. Argumentan que aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estableció un rol distinto para cada sexo en la asamblea. Los varones dirigen y enseñan, las mujeres aprenden en su misión y son respetuosas. Los complementaristas entonces enfatizan que esta diferencia de roles no se basa en cultura antigua ni en prejuicios personales de Pablo, sino en el mismo orden de la creación. En 1 Timoteo 2:13-14, inmediatamente después de prohibir que las mujeres enseñen,
Pablo da la razón y dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Es decir, Pablo se remonta a la distinción de funciones del Génesis. Dios creó al hombre primero y la mujer fue hecha como ayuda idónea. Además, en la caída, Eva fue engañada primero. En esta interpretación, Dios asignó al varón la responsabilidad de liderazgo tanto en la familia como en la iglesia desde el principio de la humanidad. Para ellos no se trata de superioridad moral del hombre ni de que la mujer sean más fáciles de engañar, sino de un designio divino de autoridad y responsabilidad. El hombre, dice, fue hecho cabeza de la mujer en 1 Corintios 11:3. Y por extensión, los varones deben ser cabeza en la iglesia, cuidando doctrinalmente del cuerpo de Cristo como pastores. Otra línea fuerte de evidencia que presentan son otros textos en el Nuevo Testamento que restringen el habla de las mujeres en el culto público. Por ejemplo, en 1 Corintios 14:34-35 se ordena: vuestras mujeres callen en las iglesias porque no les es permitido hablar, pues es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto refuerza, según los tradicionalistas, la idea de que la enseñanza pública formal en la iglesia, especialmente la autoridad de predicar e enseñar doctrina, está reservada a varones. Señala que incluso si las mujeres podrían profetizar o orar en ciertos contextos, ellos aseguran eso, como lo parece permitir 1 Corintios 11:5, con la cabeza cubierta. No debían asumir el rol oficial de instructoras doctrinales de la asamblea. Aquello concordaría con la práctica histórica de la sinagoga judía, donde solo los hombres leían y exponían las escrituras en público. En la iglesia cristiana primitiva, los apóstoles escogieron varones como ancianos pastores en cada ciudad. Además, los complementaristas, lo que están en contra del ministerio femenino, subrayan que las calificaciones para pastor anciano dadas en la Biblia suponen el sexo masculino. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:1-2 dice, justo después del pasaje de silencio femenino, Pablo inicia la lista de condiciones diciendo: si alguno anhele el obispado, debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, apto para enseñar. La expresión marido de una sola esposa, literalmente en griego significa hombre de una sola mujer. Deja fuera las mujeres, pues una pastora no podría ser marido. Igualmente, en Tito capítulo 1, verso 6, al establecer requisitos para los ancianos, se menciona el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer también. Para los opositores de las pastoras, este pasaje muestra la intención apostólica de un liderazgo masculino. Los pastores deben ser hombres fieles a sus esposas, capaces de guiar una casa, algo que en la cultura bíblica correspondía al varón. En conclusión, no es machismo para ellos, es simplemente un diseño bíblico. Entonces llegamos a la pregunta incómoda. Cuando denominaciones como la Iglesia Bautista prohíben terminantemente a las mujeres ser pastoras, ¿lo hacen porque verdaderamente así lo manda la Biblia o porque arrastran un sesgo machista tradicional? Los bautistas, especialmente los bautistas en el sur de Estados Unidos, suelen responder que solamente están siendo fieles a las escrituras. De hecho, la Convención de Bautistas del Sur, en su confesión de fe, afirman: aunque tanto hombres como mujeres son dotados para el servicio en la iglesia, el oficio de pastor está limitado a los varones según los cualificados por las escrituras. Desde su punto de vista, ceder en esto sería desobedecer la palabra de Dios. Sin embargo, críticos, incluso dentro del mundo evangélico, acusaron a la Convención Bautista de estar motivadas por tradiciones
patriarcales que por fidelidad a Cristo. El reconocido pastor bautista Rick Warren, cuya iglesia Saddleback fue expulsada, declaró que algunos en la convención quieren llevar a los bautistas de regreso al año 1950 de su edad dorada, cuando básicamente los hombres blancos mandaban y las mujeres se quedaban en casa. Ese fue el escritor de Una vida con propósito, Rick Warren. Palabra durísima que tildan la decisión de retroceso cultural más de pureza doctrinal. Warren y otros sostienen que nada en la Biblia prohíbe a una mujer enseñar o liderar si Dios la ha llamado, y que aferrarse a una interpretación literal rígida en pleno siglo XXI refleja un machismo institucional. Por su parte, líderes de la Convención del Sur Bautista respondieron que no se trata de los años 50 ni de hombres blancos, sino de seguir principios atemporales que superan el tiempo. Para ellos, incluso si la sociedad cambia, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿bíblico o machista? La respuesta puede depender del cristal con que se mire. Objetivamente, ambas posturas, ambos bandos presentan su caso basados en la Biblia. Los complementaristas citan textos apostólicos que, leídos literalmente, respaldan su práctica. Los igualitarios argumentan desde otros principios bíblicos y ejemplos históricos para cuestionar esa lectura restrictiva. Es innegable que la cultura eclesial o de iglesia, la tradición, ha sido mayoritariamente masculina en el liderazgo por siglos, lo cual podría influir en cómo entendemos la intención bíblica. Podría ser que algunas interpretaciones bíblicas estén coloreadas por presuposiciones machistas. Al mismo tiempo, es posible que el afán moderno de igualdad total nos haga pasar por alto instrucciones claras de la Biblia en pos de los que sería políticamente correcto. Realmente nos encontramos en un gran dilema. Al final, muchos bautistas y otros evangélicos conservadores dirán con sinceridad que no odian a las mujeres ni las consideran inferiores, sino que aman tanto la Biblia que no se atreven a torcer lo que creen que Dios estableció. En cambio, muchos evangélicos progresistas, hombres y mujeres, replicarán que fidelidad a la Biblia no significa replicar costumbres antiguas, sino considerar el contexto y el mensaje global de liberación en Cristo. ¿Y tú? ¿Qué opinas después de escuchar ambos lados? ¿Es la provisión del pastorado femenino una muestra de obediencia bíblica genuina, o es un caso de machismo encubierto en versículos? Voy a leerte los comentarios. Esto es un tema apasionante donde tenemos que buscar respuestas. Esto no es un asunto para tener una conclusión tajante, sino que quiero provocar un debate, una discusión en los comentarios. Así que al fin y al cabo, la iglesia está compuesta por hombres y mujeres redimidos y necesitamos de las voces de ambos para entender plenamente, ¿verdad?, qué dice la palabra de Dios. Así que esto fue Coinos. No somos controversialmente edificantes. Le leo en los comentarios y quiero saber qué ustedes piensan. Y si quieren ver otro video donde hablo con una mujer acerca de estas posiciones y reaccionamos, video de un pastor muy reconocido que habla de la parte igualitaria, te voy a dejar este video aquí arriba para que también lo puedas ver y ahondar más en este tema. Nos vemos en la próxima.